Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A menudo mis colegas se quejan de la fuerza con la que golpeo el teclado del ordenador cuando escribo. Algo que se puede excusar cuando uno ha aprendido a escribir a máquina, con una máquina mecánica, y hace mucho tiempo. Quizás tengan el mismo problema los pianistas que deciden tocar el clavecín, instrumento mucho más delicado que el piano, pero seguro que eso no le ocurre a nuestro invitado de hoy, el clavecinista argentino Mario Raskin. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. La diferencia entre piano y clavecín es que uno es un instrumento de percusión. Exacto. Y el clavecín de cuerda pulsada, ¿no? Cuerda pulsada. Eso cambia todo. Cambia todo porque las técnicas son diferentes en la medida en que el piano, entre la tecla y el momento en que un martillo golpea la cuerda, hay una serie de pequeñas piezas, casi elásticos, resortes y cosas que se mueven, mientras que en el clave el contacto es mucho más directo con la cuerda, es mucho más liviano y se necesita de alguna manera para igualizar, sin entrar mucho en detalles técnicos, tener una igualdad de toque entre los 5 dedos que no tienen la misma fuerza. El pianista necesita compensar con el peso del brazo, sobre todo los dedos, el cuarto, el quinto, el anular y el pequeño, que son más débiles, y utiliza el brazo. Si eso lo haces en el clave, te trabas, no consigues. Entonces el clave sobre todo es la independencia de dedos, la independencia de los dedos sin ningún peso del brazo, que permite una agilidad que no se podría tener con el piano. Exacto. El problema o la ventaja del clavecín es que el sonido es uniforme, no se puede tocar fuerte o piano flojo, ¿no? ¿Ese es un hándicap también para el clavecín o no? Lo que pasa es que la técnica propia del instrumento permite tal vez crear una ilusión, pero por supuesto que sí que se pueden hacer acentos, que se pueden obtener diferentes tipos de sonido. Es una técnica propia, todo se hace con los dedos. Tal vez en el piano, justamente, comparando con el piano tienes pedales, tienes unos artificios mecánicos que en el clave los suplantamos con artificios que emanan solamente de los dedos. La llegada del pianoforte, o piano para los amigos, fue una verdadera revolución, ¿no? Y abandonó un poquito, dejó de lado un poco el clavecín. Sí, claro, dejó de lado hacia el final del siglo XVIII el clave, por muchas razones. Dejó su lugar, digamos, en la escena de la música armónica para teclado al pianoforte, porque por muchas razones. Entre otras, una es porque muchos compositores del siglo XVIII pensaban que el colmo de la expresividad sería poder tocar fuerte, suave, piano forte. Y si no, que se lo digan a Beethoven. Pero sí, y Beethoven, las primeras sonatas que fueron editadas de Beethoven fueron editadas para clave o pianoforte. Si bien eran por razones comerciales, porque justamente la gente que tenía un clavecín en su casa, no es porque la moda cambió que lo tiraba por la ventana y compraba un pianoforte, no era así. El que tenía un clave tocaba el clave, el que tenía un piano podía pagarse un pianoforte porque era un instrumento muy caro. Entonces se trataba de abarcar el público el más ancho posible para poder vender el instrumento. Pero la idea era esa, fuerte, piano. Entonces el martillo reemplazó los primeros pianofortes con las cajas y las tablas de resonancia del clavecín, porque los constructores solo sabían hacer eso y simplemente reemplazaron las plumas que punteaban la cuerda por martillos. Así comenzó la historia. Y hablando de Beethoven, hay que tener en cuenta que él cambió 5 veces de piano en su vida, porque él
evolucionó tan rápido la técnica de fabricación de instrumentos, y es interesante analizar la evolución en la composición de sus obras en función de las posibilidades que los nuevos pianos le otorgaban. Permíteme, Mario, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1952, si no me equivoco, y que muy pronto vas a interesarte por el clavecín. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que despertó tu interés por ese instrumento, que imagino que era más bien raro en Buenos Aires, donde el bandoneón es rey, ¿no? Sí, en el Conservatorio Nacional, donde yo estudié, comencé muy pequeño con el piano, con estudios de piano y luego de composición. Había una clase de clave porque la profesora que había creado esa clase había sido becaria en la Schola Cantorum en París en los años 50 y había conocido ya el instrumento. Había una clase de órgano y clave. Y cuando volvió a Buenos Aires, el Conservatorio Nacional, hay que entenderlo que en esa época, no sé hoy en día, pero en aquel momento fue creado a imagen y semejanza del Conservatorio de París, porque Carlos López Buchardo, que fue el iniciador, había sido becario también en París. O sea, la cultura siempre estuvo muy relacionada entre París y Buenos Aires, no solo en música, en pintura, en literatura. Entonces se creó el Conservatorio en Buenos Aires, y cuando la profesora, que se llamaba Norma Romano, que fue mi primera profesora en realidad, creó la clase en el conservatorio, volviendo de París, se compró un clave y claro, las cosas que a mí me hacían, el repertorio que a mí me hacían estudiar en el piano, que comenzaba con Bach, con Mozart, Scarlatti, antes de pasar a los románticos y tal, nunca entendí bien por qué estaba escrito así, por qué esa música era así. Me atraía, pero no la entendía. Y un día, escuchando a alguien tocar esas mismas obras detrás de la puerta con el clave, dije, entiendo que hay una lógica, hay por qué está escrito de esta manera y sirve para ese instrumento. Entonces pedí permiso a la profesora, simplemente porque yo estudiaba composición y mis ideales musicales eran otros, de si me permitía asistir como oyente una vez por semana. Yo me quedaba en un rincón, no decía nada, escuchaba. Y obviamente al cabo de un mes o dos me dice, pero usted está siempre sentado ahí en el rincón, no dice nada, ¿no quiere probar? Y cuando puse los dedos en el clave, por supuesto, es como Obelix que cayó en la pócima, en la olla de la pócima. Imagínate. Cuéntanos, ¿qué ha significado para tu trayectoria encuentros como el del colombiano Rafael Puyana y sobre todo Scott Ross, que nació en Pittsburgh, que me decías, pero que enseñó en Canadá, en Quebec, y del que fuiste alumno también, ¿no? Sí. Bueno, Rafael Puyana justamente lo conocí por primera vez. El primer contacto fue justamente en el conservatorio, porque había una práctica muy interesante que se hacía en Buenos Aires. Todos los grandes artistas, los grandes pianistas, Nikita Magalov, no sé, lo que se te ocurra, que pasaban por el Teatro Colón de Buenos Aires en sus giras por América del Sur, eran invitados a venir a un encuentro con los estudiantes del Conservatorio Nacional por la tarde. Y cuando yo me enteré que Rafael Puyana venía, y que venía con un clave, una copia de un clave antiguo que nunca habíamos visto en Buenos Aires de cerca, y que buscaba a alguien para darle vuelta a las páginas, ahí yo dije, ese soy yo. Así que me las arreglé para que sea yo quien y para ver de cerca cómo se tocaba un clave, copia de un clave antiguo. Además, era discípulo directo de Wanda Landowska, la gran clavecinista, el mito del clave. Te contaba aventuras con Wanda Landowska. Contaba aventuras, sí, nos ha contado, porque, bueno, fue él, resumiendo, fue él quien me invitó a participar en el Festival de Granada, donde él daba los cursos. Y en las tertulias luego nos contaba muchas anécdotas de Wanda Landowska,
bueno, que eso tal vez sea motivo de una emisión aparte, porque hay mucho para contar sobre Wanda Landowska, con sus contactos con Manuel de Falla. Ella estrenó el concierto para clave y fue dedicado a ella. Instrumentos. Fue dedicado a ella, que lo tocó una sola vez, porque cuando vio que el concierto de Falla era un concierto para clave y 7 instrumentos, donde todos eran importantes, ya le gustó un poco menos y se sintió, y no lo quiso volver a tocar. Lo estrenó en Barcelona, creo. Es cierto que conociste a Scott Ross en Brujas, en Bélgica. Exactamente, sí. Yo lo escuché un primer concierto en París, en la sala del antiguo Conservatorio de Arte Dramático, que tiene una sala, una acústica que desgraciadamente no está aprovechada al máximo hoy en día, pero para nuestros instrumentos sería un lugar genial. Perfecto. Lo escuché por primera vez y es el shock completo, una cosa de eso que no se puede creer. Hay muy pocos conciertos en mi vida. He escuchado muchísimos conciertos de muy pequeño, iba todos los días a escuchar, pero hay algunos conciertos así que quedan grabados, que los cuentas con los dedos de una mano, y ese fue uno. Eso que dices, continúa, que el concierto se termina, no, que siga, que toque. Y entonces, bueno, ahí sí, le escribí, nos encontramos en Brujas, me dijo, bueno, si quieres, con mucho gusto te recibo, pero yo doy clases en la Universidad Laval de Quebec y bueno, allí armé la maleta toda la ciudad y allí me fui. Qué lástima que nos dejó a los 38 años. En 1989. Qué lástima, ¿no? ¿Qué hubiera sido de su carrera si hubiera vivido hasta nuestros pero días? Es una cosa que yo siempre reflexioné a la idea de gente, muchas personas que deben sentir en alguna parte, consciente o inconscientemente, que su vida va a ser corta, porque claro, él ya había ganado el gran concurso internacional de clave, el primero a obtener el primer premio, porque siempre se había declarado desierto el primer premio, y a los 20 años él obtuvo el primer premio, o sea que ya lanzó a los 20 años ya era un músico formado y consagrado, como si tuviera prisa, ¿no? Fue una verdadera estrella fugaz, ¿no? Como no leemos en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, no es bueno que el clavecinista esté solo. En este sentido, has grabado discos acompañando una zampoña, por ejemplo, con Nicolas Cheteville, o junto al también clavecinista argentino Oscar Milani, en una versión sorprendente y original de los tangos de Piazzolla. Escuchemos. Hay que tener un cierto arrojo, ¿no, Mario?, para lanzarse a tocar Piazzolla a 2 clavecines. Nunca se había hecho eso. No, y honestamente, acá entre nosotros, ahora que nadie nos oye, no, nunca pensamos que nos iban a tomar tan en serio. Es decir, fue un poco un descarrilamiento de nuestra actividad normal, que pensábamos que iba a durar un concierto para la Maison de l'Amérique Latine en París. Pensamos que iba a ser un concierto solo y lo hicimos para divertirnos nosotros, para entretenernos. Y nunca pensé que iba a generar lo que generó luego, que la realización de 2 grabaciones, de 2 CD,
que iba a ser el genérico de France Musique todas las mañanas y que bueno, en aquella época no existía internet y que la gente iba a llamar a la radio. Bueno, y que lanzó el disco, que no me iba a imaginar tampoco que íbamos a hacer tantos conciertos con un programa con transcripciones de Bach y Piazzolla, diciendo, pensábamos que iba a ser el horror, que iba, cómo mezclar Bach con Piazzolla, y funcionaba muy muy bien, había una cierta lógica en ese programa. La verdad que nos sorprendió y bueno, lo hacemos con mucho gusto. Ese fue el secreto del éxito, sin duda, ¿eh? Probablemente. Junto a la soprano Bárbara Cusa has grabado un disco dedicado al argentino Sí. Carlos Guastavino. Sí. ¿Qué tienen las canciones de Guastavino que nos llegan tan al corazón? Quizás una cierta nostalgia del emigrante ahí en Buenos Aires. Bueno, con Bárbara además tenemos una nostalgia particular. Aclaro, porque hablábamos hace un momento del Conservatorio Nacional. Carlos Guastavino fue mi profesor de armonía en el conservatorio. Una persona exquisita, adorable, buen músico, efectivamente, fuera de lo común. Y Bárbara también quería mucho a Guastavino y su música, porque por supuesto lo que ha escrito para la voz, para las voces, es genial. Fantástico. Lo curioso es que es cierto que en aquel momento, en el momento en que nosotros conocimos a Guastavino, como escribía música tonal en los años 70, en que todo tenía que ser dodecafónico o muy modernoso, pero no se lo consideraba tanto. Y es curioso ver que hoy en día la música de Guastavino se encuentra en los programas de muchísimos conciertos en todo el mundo para coros y que ciertos compositores que tuvieron su auge en los años 70 y que lo criticaban han desaparecido. Ahora, ¿qué tiene? Volviendo a tu pregunta, no te lo sabría decir, pero es muy bello, sí, llega directo al alma. Y en el caso de las grabaciones que yo arreglé las partes de piano para el clave, que funcionan bien, además hay que tener en cuenta la calidad de los poemas que él elegía, de poetas. O sea que pues, es un conjunto de cosas que sí, que llegan directo a... Y quizás el clavecín acompaña mejor que el piano a la voz, sí. ¿No? Es como una guitarra grande. Claro, es como una guitarra grande, exactamente. Y su música en la guitarra funcionaba muy bien, así que sí, es lo que yo digo. Pero no sé si los pianistas estarán de acuerdo. Mario, pero volviendo al concierto que vas a dar el próximo 21 de septiembre y la masterclass el 20, el día del viernes anterior, en Durtal, al oeste de París, en una capilla que tiene el extraño nombre de San Leonardo du bout du monde, del fin del mundo. Sí. ¿Cómo se siente uno tocando casi en el fin del mundo? Bueno, uno se siente siempre, es decir, la verdad, uno siempre se siente bien estando con el instrumento y compartiendo la música que uno ama y a la que uno consagra toda su vida, poderla compartir con la gente que está escuchando. Es decir, que bueno, uno puede pensar antes que en el sitio, que el lugar, que la capilla, que el auditorio, pero a partir de que uno comienza, que toca la primera nota, todo eso desaparece y es el contacto y la comunicación con el público que participa de alguna manera. Hay un intercambio siempre en la música. Es cierto, me vas a poder decir que hay lugares más fríos y que invitan menos a la inspiración y que, bueno, en este caso, esta capilla efectivamente es particularmente agradable y cálida porque el público está cerca. El clave es un instrumento
íntimo, y es ya que si la gente puede estar cerca y alrededor del instrumento, facilita mucho la comunicación. Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en Dourdan, cerca de Le Mans y Angers, al oeste de París, y no se pueden, si están por allí, no se pierdan el concierto del clavecinista argentino Mario Raskin en la capilla du bout du monde, del otro mundo, se puede traducir. Muchísimas gracias, Mario, mucho éxito. Gracias a ti. Que sigan los éxitos en este Muchas concierto. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Adrián Toureau, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y en América del Norte incluso, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.